En este video vamos a explicar el uso de las herramientas de texto y las variables que tenemos como para crear texto y modificarlo. En principio diremos que la herramienta está en la barra izquierda y podemos acceder a ella por medio de la tecla T. Igualmente al presionar vamos a tener opciones tanto para diferentes líneas de texto, diferentes estilos, como cajas de texto. Vamos a empezar contando sobre la línea de texto. Al presionar yo la herramienta, puedo hacer clic y puedo escribir indefinidamente. Entonces puedo generar una línea de texto, y conforme yo sigo escribiendo, voy a copiar lo mismo, sigo teniendo una gran línea, ¿no? Si yo quisiera separar en líneas, diferentes líneas para crear un párrafo, tendría que hacerlo de forma manual. Aquí me estoy ubicando y generando un enter, cosa que no se volvería muy práctica para trabajar un texto. En ese sentido, bueno, aquí lo que tengo es una línea solamente, pero yo puedo también crear, haciendo clic y trasladando el mouse, una caja de texto como tal. Entonces puedo tenerla aquí como hemos creado esta, pero también puedo crear envolventes de todo tipo. Vamos a crear la manual. Y al colocar la caja de texto, me genera este espacio, ¿no? Cualquier característica que tenga esta forma, color o borde, etcétera, va a eliminarla automáticamente para colocar el texto. Esta también puede ser una forma muy orgánica. Vamos a rellenarla de color para que se vea cómo pierde las características y se convierte en esta forma, ¿no? En estos casos yo puedo, al señalarla con mi herramienta de selección, modificar el borde, que no se va a modificar las características del texto, sí del párrafo, pero no del texto como tal. En este caso, en todos los casos, digamos, puedo modificar la forma. Inclusive puedo después editarla. En el caso de la línea de texto no, porque como no está contenida en un elemento, lo que modifica es directamente el texto. Dice comando Z. Vamos a ver diferentes opciones de esta línea de texto. Entonces podríamos, por ejemplo, crear un pad. Vamos a crear uno sencillo aquí, que tiene relleno y no borde, entonces lo vamos a invertir. Y con la herramienta de texto vamos a ver diferentes opciones que pueden suceder aquí. Entonces, si yo estoy afuera, tengo mi herramienta para generar una caja de texto, pero si me acerco a la línea, identifica la línea y me da la opción de escribir un texto directamente. Esta es la tercera herramienta. Sin embargo, si yo voy a esta otra herramienta, va a darme la opción de colocarlo de otra forma dentro de la caja de texto. Lo podemos ver ahí. Entonces modifica la manera como despliega el texto dentro de la línea. Eventualmente, por ejemplo, si yo empezara a escribir un texto corto, una frase corta, también voy a hacerlo un poquito más grande, voy a tener varias características al ir a la herramienta de selección. Me va a dar una línea inicial, una línea central y una línea final de esta frase, que yo puedo cambiar y recorrer para ubicar, digamos, la ubicación de mi frase en la línea, ¿no? En el punto donde quiero que se despliegue. Vamos a hablar aquí de dos elementos importantes. Vamos a dos ventanas para controlar. Una es la parte del carácter y otra es el párrafo. Entonces, a esas ventanas también podemos acceder en la ventana en la paleta de ventana en la parte superior, y veremos que nos va a dar tanto carácter como más abajo párrafos y otras opciones que veremos más adelante. Entonces, en la paleta de carácter, que también se despliega del lado derecho,
Yo podría pues modificar todo lo que conocemos, por ejemplo, fuente, cambiar la fuente, vamos a poner esta futura, el estilo, si lo tiene la familia tipográfica, el tamaño, el interlineado, las diferentes opciones de interletrado, ya sea automático, óptico, el tracking y el kerning. Puedo modificar el alto y el ancho, pero como hemos dicho, pues sí sería importante saber que esto distorsiona la creación original, ¿no?, de la tipografía. Y por este lado, pues igualmente, hacia el otro lado. Podemos crear de forma manual. Vamos a seleccionar. Con la herramienta de texto puedo yo seleccionar solamente una porción, una palabra. Vamos a ponerlo aquí en medium. Puedo también modificar parte del color, por ejemplo, seleccionando solamente. Y en la ventana de carácter también me va a dar la opción de crear versales y versalitas, superíndices y subíndices, subrayado y tachado. Y bueno, igualmente podría hacer estas mismas modificaciones en una línea de texto, como esta que tenemos aquí. Hemos visto la modificación que hicimos de forma manual, la voy a recuperar, digamos, e igualmente aquí yo puedo crear todas estas variaciones, ¿no?, de estilo, etc. Lo único que es importante es tenerlo seleccionado con la herramienta. Si yo no lo tengo seleccionado con la herramienta, va a afectar todo el cuerpo, toda la línea de texto. Hay un elemento importante. Hace rato que manipulamos las cajas de texto, quedó este punto rojo. Y si, por ejemplo, igual aquí en esta línea, yo decidiera cambiar el tamaño, posiblemente ya no va a ser suficiente el espacio para desplegar la frase que tenía aquí. Esta es una advertencia importante respecto a que aquí hay todavía texto. Quiere decir que si yo doy clic, me va a generar este señalamiento de que aquí tengo todavía texto para desplegar. Entonces puedo desplegarlo en otra caja, en otra forma, en otra línea. Pero sí es muy importante porque en realidad aquí se pueden generar errores que generen costos también. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, aquí la jalé hacia acá, la conecté con esta o la puedo tener aquí afuera. También podría yo llevarla a otra línea o puedo editar el texto, nada más teniendo cuidado de que aquí todavía hay texto, ¿no? Entonces vamos a reducir el tamaño y ya entró todo. Vamos a hablar un poquito del color en el texto. Entonces, digamos que tenemos un título. Estoy centrando. Y vamos a generar 3 opciones. Ok. En el primero, pues como todos los objetos, puedo tener un color de relleno y un color de borde. Este color de borde puedo aumentarlo en la línea. Después, por ejemplo, las mismas características, yo puedo decidir que el relleno no tenga, ¿no?, sea transparente. Y vamos a cambiar este para que sea notorio. De esta manera yo puedo pues trabajar capas y trabajar diferentes elementos en mis textos. Ahí, por ejemplo. En el caso de las gradientes, vamos a abrir la imagen o el panel de control de gradientes. Aunque yo lo aplique, no lo va a desplegar, no lo va a tener, de hecho, expresado aquí, porque es un texto. Entonces, para poder aplicar una gradiente, sí es importante convertirlo a curvas, es decir, a este tipo de edición que es por nodos, ¿no? Cuando lo convertimos a curvas, ya no vamos a poder editarlo como texto, ¿no? Se convierte en un objeto. Para eso vamos a tipo, en la parte de tipografía, y tenemos convertir a curvas
o Create Outlines. Si yo lo cambio a Create Outlines, sin duda puedo ya rellenar el color, pero ya no es un texto, ¿no? Ya puedo aplicarle alguna gradiente. Ahí lo voy a poner de abajo hacia arriba. Voy a aplicar la gradiente, pero no voy a poder cambiar ninguna palabra, porque ya no es texto. Si yo me vengo a la herramienta, no me permite ya hacer ninguna manipulación. Si yo voy a comando Y, que es una vista en línea de lo que yo tengo en mi mesa de trabajo, estas siguen siendo textos como tal. Yo puedo cambiar palabras aquí, pero la de abajo ya no. Ya es una forma como sería un polígono o cualquier otra creación que yo tenga en la mesa de trabajo.